Gracias a Dios por este día tan hermoso y tan bello que Él nos da. Sean bienvenidos y reciban un afectuoso saludo todos los que nos están escuchando dentro y fuera del país. Dios les bendiga en abundancia. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por estos momentos tan hermosos que tú nos permites. Deseamos, Dios, siempre servirte y amarte en la forma en que tú deseas, Dios. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, los hermanos que están conectados dentro y fuera de este país. Ayúdales, bendíceles y gracias de antemano, Dios, porque tú has estado con nosotros y eso es lo más importante, Dios. Padre, tú sabes que no me he dedicado a cuidar a la gente, sino a cuidar tu evangelio, a no cuidar al que se ofende, sino a cuidar a tu Espíritu Santo, que Él no se ofenda, Señor. Ayúdanos a permanecer así y aún en esta hora, bendícenos. Gracias de antemano. Amén. Llevamos 19 enseñanzas acerca de la religión. En esas 19 enseñanzas, en varios momentos, he dicho y he utilizado términos que me son permitidos por la Escritura, como el hecho de decir que la religión está podrida y está podrida. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Escritura. La gente que está en la religión está más podrida que la que está afuera. En varios momentos he dicho que los que no conocen ni tienen ni cargan una Biblia, a veces así es. Y es indignante ver la forma en que se comporta la gente. Me quedan algunas enseñanzas ya para terminar, pero Dios puso en mi corazón dar esta enseñanza de este día un poquitito distinta a la línea que vengo trayendo. ¿Por qué? Fíjense, cuando alguien escucha los estudios que damos o que da un servidor, como dicen por ahí, le dan like. Por ahí hay quien ha hecho mal uso y ha dicho, bueno, esto es cierto lo que dice el hermano. Y lo han utilizado para escarnecer y yo no estoy escarneciendo. Una cosa es que yo diga que la religión está podrida y otra cosa es que un par de vándalos o jóvenes o cualquiera persona tome un audio y se lo restregue al religioso. Un audio de estos, de los que estamos dando, por ejemplo, que tome el del honor de Dios, prediqué acerca del honor de Dios, ¿sí? O que tome, no sé, algún otro audio y que agarre y se lo restregue, él estando mal, y con burla se lo restregue al religioso. Yo no estoy haciendo eso. Además, en algún momento dije y expresé mi más profundo respeto por aquellas personas que están en las religiones y buscan sinceramente a Dios. Yo estuve en una religión un tiempo. Claro, salí huyendo de ahí. Pero yo expreso nuevamente mi respeto por aquellas personas que en la religión, debido a que no hay algún otro lugar, están allí y litigan con los predicadores. La última enseñanza va a ser qué vamos a hacer con la religión. La última enseñanza, bíblicamente. Pero ahorita expreso mi profundo respeto. Yo respeto a todas aquellas personas que de buen corazón están buscando a Dios y que lo desean todo el tiempo. Yo estuve ahí. Yo estuve con un fervor, un deseo, con 16 años en medio de puro impío, de jóvenes que se torteaban en la Ciudad de México. Y yo los vi. De jóvenes que andaban en noviazgos ahí tocándose, etcétera. Y bueno, o sea, sí creo que en muchas religiones bautistas y en varios lugares hay gente que es sincera. Ayer nos comunicó una persona de otro país, sinceramente, yo creo que están siendo sinceros y dice, es que no veo que estén bien las cosas acá, no está criticando malamente, simplemente quiere algo nuevo para su vida, quiere entender a Dios de otra manera. Entonces yo expreso mi más profundo respeto para ese tipo de personas, no así para con los pastores violadores, no así para con todas aquellas personas que abusan, aquellos religiosos fanáticos, aquellos que no tienen amor, y lo que he descrito durante 19 estudios y enseñanzas, y así seguiré hablando y expresándome. Y de aquí parte el mensaje que voy a dar. Muchas personas han utilizado, dije, como una herramienta esto, por ejemplo, a lo mejor padres o familiares. Ya ves, eres un hipócrita, no eres nada. Ahí lo está diciendo el predicador, pero ellos mismos tampoco son nada. O sea, ellos mismos ni siquiera dejan o buscan servir a Dios de todo corazón. Y antes de continuar, este mensaje va dirigido, número uno, a los jóvenes de nuestra sociedad. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, y nadie lo tome personal, aquí hay jóvenes. Pero la mayoría de jóvenes andan heridos y dolidos, porque los tropezaron. Porque la religión los tropezó, porque sus papás, porque etcétera. Y entonces dicen, es que yo no soy cristiano, pobre de mí. Porque mi padre me dio mal testimonio. Y bien está hablando el hermano Richard, trazado la palabra, ha dicho
que la religión no sirve, es una basura y está bien, qué bueno, la religión es una basura y yo tampoco voy a buscar a Dios porque la religión es una basura. Jamás he dicho eso. Porque aún yo estando en la religión podrida y sin tener ningún buen testimonio, miren, mi madre no creo que se ofenda porque ahora es cristiana, pero el lugar en donde yo viví, mi padre ni mi madre me dieron testimonio. Ambos discutían por sus problemas personales, creo que no se va a ofender mi madrecita porque es cristiana. Ambos discutían y yo lo único que veía era discusiones entre ellos, ¿verdad? Y finalmente una separación. Yo no tenía testimonio de nadie, o sea, nadie me daba testimonio. Volteaba a la religión, estaban torteando, estaban ahí agarrando sus partes íntimas, volteaba. Y en medio de todo ello, busqué a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con la religión. Y si a Dios verás, y todo hombre mentiroso, me refiero a toda la bola de religiosos, ¿sí? O sea, porque entonces dije, esto va dirigido a los jóvenes, porque se ponen como jueces. Papá, mamá, no haces lo que el hermano dice. ¿Sí? Y repito, nadie lo tome personal porque esto que les voy a hablar es una constante en la mayoría de jóvenes que llegan a la religión o a grupos de entre nosotros en donde queremos hacer las cosas bien, pero se ponen como jueces y dicen, y casi es más, hasta cuando estoy predicando podrían voltear a ver a fulano o a sutano y a decir, ¿ya viste lo que está diciendo? Y tú no lo haces. Pero esto lo dicen y lo hacen muchísimos jóvenes. Va para ti, joven, va para ti. Y yo me convertí, tengo autoridad para decírtelo, me convertí a los 16 años sin testimonios. Sí, pero un testimonio sí tenía, era que Dios está en el cielo, lleno de amor y misericordia para conmigo, y me estaba cuidando y quería que yo le sirviera, ¿sí? Y no encontré ni un solo joven, por lo menos en mi tiempo, ¿sí? Y en la religión en donde yo estaba, no lo encontré que siquiera me inspirara fe, ¿sí? ¿Qué fe iba a haber cuando llegué y les dije un día, llegué a la religión, bien contento, deseoso, y el que tocaba la alabanza me dice, ¿cuántas hermanas tienes? Dije, está preocupado por mí. Le dije 7, entonces eres mi cuñado, dice. Esa bola de cochinadas. Me empecé a encontrar. Ay, pero hubiera yo dicho como la mayoría de jóvenes que de religión, que dicen, ay, es que mi papá no me dio testimonio, ay, es que mi mamá no me dio testimonio, ay, es que no encuentro ningún cristiano. Pues si no lo encuentras, empieza para que otro encuentre en ti un cristiano. A mí me indigna esto, y esto lo traigo desde hace meses en mi mente. ¿Por qué? Porque he dicho y he escuchado no a uno, sino a muchísimos jóvenes, y ahorita voy a hablar con la escritura y razonar con los jóvenes, pero no tan solo con los jóvenes. Me voy a dirigir también a las muchas personas que se han apartado o de la religión o de grupos sinceramente cristianos, ¿sí? Que se apartan y dicen, es que el pastor no vive lo que dice. Es que la esposa del pastor, ando dolido, así les digo yo, andan heridos caminando por las calles, pecando contra Dios, en mundanalidades, oyendo música, viendo pornografía, andan tropezados, discúlpame la ironía, andan heridos porque el pastor no les dio testimonio, andan heridos porque la mamá no les dio testimonio, andan heridos, ¿verdad? Porque una vez me encontré a una mujer que unos hermanos con un corazón bien hermoso le buscaban un hospedaje. Los hermanos no sabían que la mujer donde le iban a hospedar a esta otra mujer andaba en borracheras ocultas, pero luego andaba tropezada. Ay, es que así son todos los cristianos. Me llevaron a un lugar en donde había una mujer borracha y bueno, ¿y qué caramba iban a saber que estaba la mujer borracha? No lo sabían. Porque a veces hay gente que es hipócrita en las congregaciones y que puede pasar y decir que es cristiano, pero no es nada. Puede andar de borracho, adúltero y de muchas cosas malas. Pero la mujer andaba tropezada. Es que me tropezaron. Me tropezaron. ¿Quién te tropezó? Los hermanos que de buen corazón, lindo y hermoso fueron. Me metieron en una casa porque pensaban que la mujer era cristiana y resulta que no, andaba en borracheras. Yo la vi. Ah, la tropezaron. Los hermanos no sabían. Y yo platiqué con esta mujer. Pero sí hay muchos que son solamente una bola de egoístas y que muchos van a utilizar, o lo están haciendo, los estudios que estamos dando en donde, como he dicho, hemos rebajado a la religión al grado de que es algo que apesta, y lo he dicho, porque sí apesta la religión. De hoy en 8 te voy a dar unas noticias que te va a dar asco y vas a decir, el hermano, o sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué pone tales videos de la religión? Cosas que dan asco. Cosas que te voy a adelantar, un hombre que tiene sexo oral con mujeres y dice que Dios así lo ha dispuesto para él y para las mujeres. A mí me indignan todo ese tipo de cosas y muchas más. Hombres que con la escritura y con la palabra violan mujeres, niños y agarran la escritura, y hay muchos. Sí, eso a mí me molesta, al grado de que quise ser testigo para meter a uno a la cárcel. Y ahí está bien en la cárcel, ¿sí? Porque no tiene que estar en el púlpito, tiene que estar en la cárcel, él. ¿Verdad? Entonces, en este aspecto la religión sí nos da asco, pero ¿será eso la licencia para que mucha gente
empiece a decir, todos son igual, no existe el cristianismo, y andar, como he dicho, andan tropezados. Si no han escuchado ese término, últimamente se ha manejado, ese término se ha diseminado en el medio cristiano. ¿Por qué? Porque te encuentras con gente que ya no quiere asistir a congregaciones cristianas verdaderas. ¿Por qué? Porque dicen, ando tropezado. Y luego otros dicen, pobrecitos, es que andan tropezados. No, queridos. O sea, yo te voy a decir una cosa. Así como Dios detesta a la religión, así también Dios le atribuye una responsabilidad a todos los seres humanos. A todos, ¿sí? Y yo temblaría si fuera un inconverso, un no cristiano, para abrir mi boca y estar criticando a una persona que quiere buscar las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, te digo algo, lo he dicho en otro momento. Aunque todos ustedes me dijeran, me voy, hermano, eres muy duro, vete, me ahorrarías trabajo. Yo quiero seguir sirviendo a Dios, ¿sí? Cuando tenía muy poca fe, estaba recién convertido, pues veía que mucha gente no se convertía y me desanimaba, hasta decía, quizás Dios no existe o cosas así. Pero conozco a Dios y sé quién me ha llamado y sé que Él es tan real que no tiene nada que ver con las religiones. O sea, Él no tiene nada que ver, ¿sí? Así que si todos ustedes lo dejaran, yo sí quiero seguir. Y te lo digo, mira, desde el corazón, no son palabras. Yo sí quiero seguir. ¿Por qué? ¿Sabes? Ponte a pensar cuántos malos testimonios he visto desde que tenía yo 16 años hasta ahorita que tengo 41, gracias a Dios. Imagínate, estamos hablando de 24 o 25 años. ¿Y sabes cuántos malos testimonios he visto? ¿Sabes que desde que me convertí he visto malos testimonios? ¿Y sabes que desde que me convertí y me incorporé a la religión, después la dejé? Y vi la religión metodista, y vi los centros de fe, y vi las hipocresías de todos, pero eso no me pudo detener. ¿Por qué? ¿Por qué no me pudo detener? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí Pablo se refiere, ¿verdad?, a la caída de los judíos. ¿Qué? Porque saben ustedes que los judíos casi toda su vida han sido impíos, la mayoría. No han creído en Dios, ahí está la Biblia en Jeremías. Y Pablo dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? No, en ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lo aplicamos hoy a la religión. Pues ¿qué? Si Amistad Cristiana, si los bautistas, si los metodistas y toda esa bola de religiosos han sido incrédulos, no le han creído a Dios, no han amado a Dios, no han buscado la santidad, ¿que por eso la fidelidad de Dios se hace nula? Claro que no. Ellos no van a hacer que Dios no pueda bendecir a todo el resto de la gente por lo que ellos son. Claro que no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué tristes tiempos nos están tocando vivir. Qué tiempos tan deprimentes. Pero en medio de todo esto, Dios está bendiciendo y va a seguir bendiciendo las almas. Ahora, no hay excusa para los jóvenes que no se entregan a Dios. Escúchenlo bien, todos los jóvenes que me están escuchando y que van a escuchar. ¿Por qué? Porque desde que tengan memoria, por ahí de un estudio que se llama Las Pasiones Juveniles, está en internet, y siempre he creído que los jóvenes se sienten mucho, como que todo razonan, como que pueden salir de la reunión y decirle a su mamá o a su papá, oye papá, ¿hablaron de ti? ¿No te diste cuenta? Discutes con mamá y le dices groserías. Oye mamá, ¿hablaron de ti? ¿No te diste cuenta? ¿No pagas tus deudas? ¿Sí? Claro, él no hace nada, con él no se metan. O sea, él juzga y opina a todos. Un hombre vino y escuchó un estudio de aquí, una persona, y dijo, pues yo voy a hacer lo que el hermano dice. Quizás lo dijo de broma o en serio, lo que sea. Pero dice, pues es mejor me voy a ir a la disco. Porque yo una vez irónicamente dije, cuando hablé del evangelio social, de la diversión que vas a buscar en la religión, y dije, mejor te fuera que te vayas a la discoteca, porque ahí no traes Biblia, y allá es todo lo que quieras, ahí no eres hipócrita, ahí no hay hipocresía, uno se está mostrando tal y como es. Entonces yo manejé ese término irónico y hay quien lo ha agarrado así. Bueno, pues es mejor. Queridos, yo no estoy diciendo eso, seguiré hablando de la religión, pero todos los seres humanos son responsables de sus acciones y nada de que me tropezaron. Oye, imagínate si yo egoístamente hubiera dicho, es que qué mal testimonio. Mi madre metodista y se está en amarguras o está haciendo mal su vida. Mi padre está mal, es católico. En aquel tiempo se decía católico, ahorita es un supercatólico. Pero si hablamos de testimonio, los jóvenes, los que ahorita tienen
15, 16 años, tú no has visto nada de lo que yo he visto. Y aquí estoy, y nunca fue mi móvil, mi motor, el testimonio de los demás. Que hagan lo que quieran, que Dios les pedirá cuentas. Que mi madre no quiere, la quiero mucho, pero ella verá lo que hace, ¿sí? Yo tengo que seguir caminando, ¿sí? Que Job hubiera dicho, es que mi esposa me dio mal testimonio, porque ¿qué palabras salieron de su boca? Maldice a Dios y muérete, ando tropezado, me voy a olvidar de Dios. ¿Qué dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Así dijo él. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor mucha gente va a caer. Pero igual y puede suceder testimonio después de que caigan, se levanten de nuevo. Qué bonito. Si yo no voy a buscar testimonio en los demás, yo voy a dar testimonio, y mi testimonio que le ayude a otros a seguir buscando a Dios, ¿sí? La gente ya no cree en la religión, ¿sabes? ¿Sabes que ya no creen en la religión? Te encuentras decenas y miles de personas en México, en Latinoamérica, que ya no creen en Dios por uno o muchos malos testimonios que vieron en sus congregaciones pentecostales evangélicas. Y eso lo toman como una licencia. Es como decir así, ya tengo permiso para pecar, Aquí está mi permiso, mi licencia. Ya tengo licencia para pecar. La licencia es que el pastor violó. La licencia es que la esposa del pastor mintió. La licencia es que en esa congregación todos son impíos. La licencia es que nadie se esmera, que nadie busca. Ya no hay piedad en la tierra. Queridos, yo diría lo que dijo David: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos y los justos de la tierra. En vez de decir, esta es mi licencia, este es mi amparo. Yo dije mentiras o vi pornografía. Pero ¿qué tiene? El pastor adulteró y tiene 2 mujeres. Y el hombre está ahí practicando sexo oral con mujeres y dice que está ungido el hombre. Entonces yo no soy tan mal. Las iglesias se han dividido, hay mucha división. ¿Han escuchado ese tipo de argumentos? Es que ya no se sabe ni qué. Las iglesias se están dividiendo, claro. ¿Y para qué está la palabra? Imagínate si yo veo divisiones. Yo fui de alguna manera objeto en divisiones y quedamos 10 personas aquí en Tehuacán. ¿Y qué? Agarren sus maletas y cada quien para su casa porque ya no hay testimonio. Caramba, eso no, a mí no me llamó el hombre. A mí me llamó Dios. Dios existe y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nada, que agarra tus maletas y vete y ya cada quien a su casa y a vivir en lo mundano. ¿En lo mundano? ¿A deshonrar a Dios? ¿A insultar a Dios? ¿A unirme a la bola de impíos que se han ido? ¿Que han dividido iglesias? Claro que no, queridos. No, aquí nos quedamos. Y aquí me quedo. Y si tú... Y Dios lo sabe, porque se lo he dicho. Mi esposa ama a Dios, pero si mi esposa se desvía, yo sigo. O sea, yo no estoy dando licencias, no son 19 licencias para que la gente diga, aquí está mi amparo, aquí está mi argumento. Platicas con los jóvenes, ¿qué te pasa? Ando triste. Te veo que andas en mundanalidades, en pecados, sí, ando muy triste. ¿Por qué estás triste? Es que mi mamá, es que mi papá, es que no sabes cuántas cosas vi en la congregación. Es que no sabes cuánto vi. Oye, ¿te cuento las cosas que vi en la congregación, joven? ¿Te cuento que vi cómo se tocaban el trasero entre jóvenes? ¿Te cuento que se agarraban y andaban ahí casi manoseándose las parejas de novios? ¿Te cuento? ¿Te cuento que la gente se emborrachaba? Y les he dado mucho un testimonio de un hombre de las primeras congregaciones a donde yo comencé a asistir. El hombre llegaba, danzaba y brincaba y se desaparecía 2 meses. Regresaba, danzaba y brincaba y otros 2 meses iba. Y yo decía, ¿y por qué se va y se regresa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se mete? Es que le agarra la borrachera al hermano. Y ya cuando no estaba en sus borracheras, entonces ya regresa y viene a danzar. Y si Lot platicara con los jóvenes de esta generación y con tantos que se han apartado de Dios y que ahora utilizan como licencia el pecado de otros, de pastores, de gente, y ahí lo utilizan como licencia para desviarse. Si Lot platicara con cada uno, ¿qué te diría? ¿O tú qué le dirías a Lot? Lot, ¿qué viste? ¿Qué viste ahí? ¿Viste un buen testimonio? Aunque la gente no se sea cristiana, pero ¿qué viste? Pura inmundicia. Y para cómo la esposa también se voltea y ahí se convierte en estatua. Eso es lo que vio. No vio testimonio, querido. ¿Qué más testimonio queremos? Los cielos tan hermosos, la presencia de Dios, el deseo que tiene de ayudarnos, su palabra que nos ha dejado que es infalible, el respirar, las bendiciones que cada día nos da, día con día. Es hermoso Dios. Entonces dije que este mensaje va dirigido a jóvenes y va dirigido a las tantas y tantas personas que se han apartado de iglesias o que utilizan como licencia para justificar su pecado y se sienten un aliciente. Están ahí viendo pornografía en la tele, etcétera, ¿sí? Y luego se enteran, oye, ¿qué crees que en tal iglesia se descubrió que ya está en disciplina fulana, ¿verdad? Porque hizo algún pecado. Hasta se siente más toda y sigue viendo la novela. O sea, lo utiliza como una licencia, como un aliciente, ¿verdad? ¿Para qué? Para justificar
sus pecados, sus acciones. Pero te voy a decir algo. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A lo largo de la historia, después de Jesús y antes también, siempre Dios ha guardado un remanente que ama su verdad. El pecado ha abundado, pero siempre Dios ha guardado un remanente. Porque si no hubiera un remanente santo, eso sería sinónimo de la derrota de Dios y victoria de Satanás. Pero dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si un verdadero ministro con el tiempo se aparta y se va al pecado, Dios levanta otro ministro y toca corazones, pero Dios siempre se va a dejar un testimonio, pues así lo dice la Escritura en Romanos y también allá en los tiempos de Elías. No te preocupes, yo me reservé 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y Dios a este tiempo también se ha reservado un remanente que no va a doblar rodilla ante la religión y que va a buscar a Dios de todo corazón, a servirle y amarle. ¿Sí, queridos? Ahora, ¿qué le dice Dios? ¿O qué le diría yo a aquellas personas que se convierten en juiciosos y que solamente critican? ¿Sabes que hay gente que dice, yo prefiero no congregarme en ningún lugar, pero no es legítimo eso? En ciertas personas no es legítimo. Dicen, yo prefiero no congregarme en un lugar, y están llenos de malicia y solo juzgando y criticando verdaderas iglesias, escúchalo, verdaderas iglesias, ¿sí? Solamente para justificar su soberbia de andar solos y sus malas acciones, queridos, ¿sí? Es que todo esto que he hablado lo utilizan, repito, como un permiso, ¿sí? Como un aliciente, ¿sí? Pero ahí te va. Dios también habla con las personas que solo te la pasas viendo y juzgando, porque también hay para ti algo. Y escucha la voz de Dios en este día y razonemos juntos. Vamos a razonar juntos, ¿sí? Esto es bien importante, hermanos, amigos. Hay muchísima gente que está así. Apenas pregunté, en una ciudad prediqué hace tiempo y pregunté por una persona y me dicen, ya no está. Le digo, ¿cómo que ya no está? ¿Por qué no está? Es que no le dieron testimonio. ¿Cómo que no le dieron testimonio? Es que no lo amaron. Está tropezado, no lo amaron. Esto es una constante y a lo mejor tú eres de esas personas también, ¿sí? Yo te digo algo, Dios no tiene la culpa de lo que hace la gente, escúchalo. Él no es culpable. Joven, Él no es culpable de lo que haga o deje de hacer tu padre, ¿sí? Tú eres responsable ante Dios, ¿sí? Y si alguien dice, yo estoy buscando testimonio, hay gente que viene de otras ciudades y viene a verme. Si alguien quiere venir de otra ciudad y quiere saber quién soy, yo puedo decirle quién soy, que no se fatigue por ver o buscar errores en mí, porque los tengo, no pecados, errores. ¿Sí? Sí, porque hay gente, ¿no los has visto? Llegan a las congregaciones, todos están examinando el detalle del detalle de todas las personas. El detalle del detalle. ¿Qué sí hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué etcétera? No somos llamados a esos. Nosotros somos llamados a escudriñar nuestra vida. La Biblia no hay un solo versículo que te diga que escudriñes a tu prójimo, pero sí hay muchos que dicen, tú escudriñate. Y aún dice, muéstrame aquellas cosas que me son ocultas. Oh Dios, es una oración, un salmo. O sea, sí nos invita a que nos escudriñemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo pasamos escudriñando a los demás. Jóvenes, me convertí a los 16 años en un tiempo de tremenda apostasía. Lo busqué de corazón. Lo busqué hasta que lo encontré. Llegué a 2 lugares antes de entender las cosas o de llegar a la verdad. Llegué a 2 lugares. 2 religiones, metodista y centros de fe. Ambos secos, muertos. Hay gente que dice, es que mi religión aquí, en este lugar, está todo muerto. Y yo les he dicho eso. ¿Y tú cómo estás? No, pues que yo estoy mal. Levántate. Busca a Dios, conviértete. Sé una persona distinta, entonces tú vas a tener boca para hablar. Entonces cállate. Si no, ve lo que dice la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 22. Dice así la Escritura. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, ¿circuncidáis al hombre? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y añade, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mateo 7, versículo 1. Dice así la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio
con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí leemos y reflexionamos en la Escritura. El problema que tiene la persona que se atreve a juzgar es emitir un juicio respecto de la conducta de otras personas, lo cual no es malo. Por eso leímos en Juan, no dice no juzgues, sino no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, la Biblia nos invita a juzgar con justo juicio. Aquí dice no juzgues, pero obvio, si pusiste atención, le prohíbe no juzgar al hipócrita, a la persona que está en pecado. Ahora, el problema de hablar, de juzgar, de emitir un juicio es que el que va a criticar tiene que ver qué sale de su boquita. Escúchalo bien. Tiene que ver qué sale de su boca, qué crítica hace, por qué razón. Porque dice aquí, con la medida con que yo juzgue, en esa medida me van a juzgar a mí. Punto importante. Imagínate, esto es parte de la honestidad también de un predicador. Todo lo que yo he hablado, Dios me lo va a presentar a mí. A ver, ¿tú lo hacías? Tú hablabas de mucha santidad. ¿Buscabas la santidad? Así me va a juzgar Dios. Con la medida con que yo estoy juzgando a otros, con esa misma medida a mí me va a juzgar Dios. Por eso cada que voy a hablarte, y aquí está Dios escuchándome, yo digo, ¿lo vivo? Y no me atrevo a decir algo que no vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo que con la medida con que yo juzgue a otros, así Dios me va a juzgar a mí. Si yo le digo a la gente, depende de Dios, tienes que depender de Dios, tienes que hacer esto, pero yo no dependo de Dios si yo no lo hago con esa medida, quedo como mentiroso. Hay un hombre que se llama David Diamond, un falso profeta, él. Ese hombre cuando predicaba, ¿cómo le decía a las personas? Son unos burros, dice él, y fuerte el hombre. Son esto, son lo otro. O sea, el hombre cuando va a hablar de los demás, a los pornógrafos en internet, les dice, son violadores reprimidos. Pero hace un año, por estas fechas, un poquito más antes, andaba de pornógrafo en las redes sociales. Entonces aparece en un video de arrepentimiento él y dice que él está arrepentido. Y escúchenlo. Cuando juzgaba a los otros, fíjate lo que les decía. Son unos violadores reprimidos. A los pornógrafos en internet. Pero cuando lo hizo él, ¿sabes qué dijo? Es que cometí una imprudencia cibernética. Así lo dijo. Ok, la Biblia dice, con la vara que midas, a ti te van a medir. ¿Sí? Mientras a sus propios ojos él cometió una imprudencia cibernética, a los ojos de Dios es lo que él dijo que eran otros. Un violador. Porque con esa medida con la que nosotros medimos, nos van a medir a nosotros. Así que cuiden su boca, jóvenes. Así que cuiden su boca todos aquellos que critican a los cristianos y a los no cristianos, ¿verdad? Cuiden su boca. Porque si hay muchos que yo los veo, digo, Dios mío, este parece cristiano, dice todo lo que es correcto exactamente, pero no lo hace. Llaman a una persona y lo pueden poner delante de él y esta persona le puede decir, ¿es cristiano o no es cristiano? Lo puede juzgar. O a lo mejor tú eres así. Tú puedes juzgar a otras personas y decir de otras personas, ¿son o no son cristianos? Pero tú no lo eres. Y entonces, en esa medida, ¿sí? A ti te van a medir. ¿Quién te va a medir y quién te va a juzgar? Aquí utiliza el término Jesús. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Sí. O sea, Dios no va a juzgar a David Diamond, no lo va a juzgar de acuerdo a lo que él dijo, de sí mismo. O sea, cometí una imprudencia. No. O sea, a mí se me hizo muy deshonesto su arrepentimiento. Y todavía hay miles de personas que están escuchando a ese hombre falso profeta. ¿Sí? Sube un video y ya están las miles de visitas. Es un violador en potencia el hombre. Sí. Pero él dice que cometió una imprudencia cibernética y que no está derrotado, etcétera. Ahora ve cómo ve Dios esto. ¿Tú crees que Dios no vio y escuchó cuando sus labios se abrieron para decir que eran unos violadores, que debían de estar en la cárcel o lo que haya dicho? Y ahora que él lo estaba haciendo y lo cacharon, y hay evidencias y videos, ahora dice que fue imprudente.
Mira, para mí una imprudencia es llegar a una casa y no saludar. Eso es imprudencia. ¿Sí? Para mí una imprudencia es que se me olvida, qué imprudente. No, es una imprudencia, es otra cosa. Y los pecados tienen nombre. Si hubiera sido honesto este hombre, hubiera dicho de sí: soy un violador en potencia. Hay que ser congruentes y honestos. El día, Dios no me lo permita, pero si yo caigo, o si yo empiezo a ser una persona ligera, que no hago las cosas, que ando en robos y todavía me paro en el púlpito, después de todo lo que he predicado, y el día que yo me arrepienta, entonces deberé decir lo que a ustedes les dije. ¿Sí? Había un predicador que predicaba bien duro y exhortaba a la gente y le decía: es esto, es lo otro, y por ahí están audios de este hombre. Y una vez que agarro y que lo llamo, entonces más chico yo, y que le digo: usted está en esto, en esto, en esto y en esto. Fue y se acusó como niño. Es que me habló muy duro, Ricardo. Y yo dije: y cuando la gente hace algo mal a sus ojos, él sí dice: eres esto, eres un pecador, eres esto, eres que peor que el estiércol. Sí, porque muchos son. Pero, espérame, el día que se le hizo una observación de algo que sí estaba mal en su vida, es que fueron muy duros conmigo. ¿Por qué? Aquí va lo que te digo. Somos injustos, muchos jóvenes son injustos, muchas personas que se apartan, ¿verdad?, de la religión y andan en sus pecados, solo la pasan señalando, muchas veces son injustos. Muchos de ellos, porque ellos mismos no lo practican. Ese es el problema. O sea, el problema no es señalar. El problema es que el que quiere señalar se acuerde en ese momento de Dios y tenga en mente que lo que va a decir le va a ser retribuido para sí mismo. Sí. Si no, ahorita en el día del juicio. Eras bueno para hablar. Sí, distinguiste a la religión y dijiste que eran unos hipócritas y dijiste que tu abuela, que tu mamá, que todo mundo era una bola de hipócritas y tú lo eras. Sí, tenías la boca llena de juicio en donde podías distinguir a la religión tal, al pentecostal, al evangélico, de todo dijiste, pero no hiciste nada. O sea, nada hiciste. ¿Por qué eso no te llevó a llorar, a humillarte, a decir por qué le hacen eso a Dios? ¿Por qué en vez de decir es que todos son una bola de hipócritas, por qué en vez de decir eso no dicen Dios quiere que se levante un joven o una familia para que levante el nombre de Dios que toda esa bola de religiosos hipócritas, impíos y podridos han tirado en el suelo, a la basura? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque aquí es donde te digo, hay una gran deshonestidad. Son una especie de David Diamond. David Diamond no es cristiano y mucha gente anda ahí que es eso, el profeta de nada, el Señor. Pero imagínate, son como él, hablan, juzgan, dicen, son maestros de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. No hace poquito me hablaron unas personas y me dijeron: es que aquí en una iglesia hay personas que andan mal. ¿Sí? Porque yo los mandé a esa iglesia, pero aquí andan mal. ¿Sí andan mal? Híjole, pues a ver, vamos a ver. Y sí había unas cosas que no eran muy correctas, yo me comuniqué. Y esa persona que me habló, fíjate, me quedó bien claro este principio. Buena para juzgar las cosas. Y yo le decía: a ver, ¿por qué? Y ya me explicaba. Híjole, sí. Entonces lo corroboré, lo investigué y sí fue cierto. Pero si me preguntas dónde está esa persona ahorita, no quiere nada con Dios. De hecho, después yo la busqué a la persona, le recomendé cierto material. Nunca lo escuchó, escúchalo. Nunca lo escuchó, nunca se esmeró en buscar las cosas de Dios. Pero sí, te digo, somos buenos para abrir la bocota. Pero Dios me libre, porque mucha gente escucha los audios, Dios me libre de hablar algo que yo no esté viviendo. Si vieras qué miedo me dio predicar acerca de las características del ministro, del pastor, me dio miedo, sinceramente. Miedo, al grado de decir igual y no lo doy y no predico, no sé, pero lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, que estoy luchando por mis hijos, por mi hogar, porque quiero y busco dar testimonio. Y finalmente lo prediqué y todo lo que dije, no hay una sola palabra que no sea verdad, todo es verdad lo que hablé. Cuando hablé aquí en la religión y hablamos acerca del corazón de un ministro conforme al corazón de Dios. Entonces, dice, aquí Dios primeramente le está hablando a un hipócrita y le dice: no juzgues. ¿Sí? Dice: no juzgues para que no seas juzgado. Y añade: porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgado. ¿Sí? Así vas a ser juzgado tú. O sea, con la misma severidad y rigurosidad. A veces los que no quieren las cosas de Dios y se amparan con la falsedad de la religión son muy crueles en sus juicios. Pueden decir, están en la calle los jóvenes: ahí va la que se dice cristiana, mírala, hipócrita, es una hipócrita. ¿Por qué? Porque va a su religión y ya lo conocemos cómo es, y le están criticando y están hablando. No saben lo que se están cargando.
sobre su cabeza la condenación. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A ver, ¿tú crees que una persona que tiene una viga pueda ver? Claro que no. Así Dios aquí compara a todas las personas que quieren criticar, abrir su boca y juzgar, y les dice la Escritura que son como si tuvieran una viga. No puedes ver. Oye, si te la pasas viendo novelas, podrás tener el juicio o la autoridad para juzgar o criticar a una persona, porque yo he conocido hasta personas que juzgan a sus familiares. De verdad te lo digo. Muchas personas a sus propios familiares que sí quieren buscar las cosas de Dios, y ahí lo están criticando y criticando, ¿verdad? Pero ve lo que dice la palabra. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Romanos 2. Dice así la Escritura. Por lo cual dice aquí la Escritura, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. A ver, fíjate con quién va a hablar. Fíjate, eres inexcusable, es como si no hay excusa. No hay excusa. Es que mamá me tropezó. No hay excusa, quien quiera que seas. Es que la religión me tropezó. No hay excusa. No hay. ¿Sí? Quien quiera que seas, de donde seas, en donde te encuentres, no tienes excusa para no amar a Dios. Y antes de continuar, si eres estudioso, los versículos anteriores están hablando acerca de que Dios se manifestó a todos los hombres a través de la creación. Y que si el hombre quería ver un testimonio o quiere ver un testimonio, aquí la Escritura dice que el gran testimonio para que el ser humano busque a Dios es la propia creación. O sea, Dios hizo todo lo creado, animales, cielos, para que el ser humano conociera y entendiera a Dios. Después de hablar, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, pareciera que Pablo ya sabía el carácter de muchas personas que se iban a justificar, que iban a decir, ¿verdad? Que es que no buscan a Dios porque no encuentran un buen testimonio en alguien. Una vez una persona, la fui a visitar, le dije, ¿por qué ya no te congregas? Dice, es que no, las cosas están mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué están mal? Sí, dice ella, oyó de una congregación famosa en la Ciudad de México y dice, yo quiero ir allá donde hay verdaderos cristianos, allá donde realmente, ¿verdad? Sí, se ve que sí están las cosas bien. Y criticaba a sus hermanos de la pequeñita congregación donde estaban. Los juzgaba, sí. Pero sabes una cosa, te digo, a veces los que juzgan son muy injustos. Son muy injustos, ¿sí? Y sabes, después entendí por qué juzgaba tanto. Y ya no quería ir a reunirse con el pretexto de que ella no veía cristianismo en esa ciudad. No es aquí, es en otra ciudad. Ese era su pretexto. Después rascándole, ya que se humilló y fue veraz, honesta, es que la verdad le gustaba la música mundana y tenía varios artistas mundanos que le gustaban, le satisfacían, y en vez de alabar a Dios, es que así es el pecador. Así es el pecador. El que critica siempre es porque oculta un pecado. Sí, porque si no ocultara nada, no critica. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no me atrevo a criticar a alguna persona que sé que está buscando de Dios, amando y sirviéndolo. Y si hace alguna imprudencia, pues no lo voy a criticar, porque mi corazón de amor no me da para eso. Pero el que no es cristiano, ese simplemente va a criticar y va a juzgar, ¿verdad? Y además no lo va a hacer él, no va a hacer las cosas. Entonces la mujer, después de un momento de sinceridad, sucedía que no era tanto que no le dieran testimonio. O sea, los jóvenes que dicen que no me das testimonio, los esposos, las esposas, las familias no me dan testimonio. O sea, no es tanto porque busquen testimonio, escúchalo. Nada más analízalos cómo critican. Nada más analízalos cómo utilizan el juicio y su boca para criticar, pero ellos mismos, te digo, no son capaces de hacerlo. Cuando veas a alguien criticando, dile, mejor cállate. Tú estás criticando a la persona que dice que va a la reunión, no te consta si es pecadora o no es pecadora, pero dices que va a la reunión, tú dices que no vas por no ser hipócrita, ¿verdad? Tú dices, ¿para qué juzgas? ¿Para qué criticas? A lo mejor esa persona por lo menos va y se para ahí a escuchar las reuniones, tú ni vas. Mejor cállate. Yo así le diría a las personas, mejor cállate la boca, ¿sí? Porque ni sabes lo que estás acarreando sobre tu vida. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo. O sea, en el momento en que juzgas y criticas a otra persona, en ese momento dice aquí, tú te estás condenando. En el momento en que estás criticando, en el momento en que estás hablando, pero tú estás en pecado, ¿verdad? Escúchame, tú que estás en pecado y hablas de lo bueno y lo malo, eres como el drogadicto que se acaba de echar, ¿verdad? Su droga, que acaba de drogarse, y después de drogarse va y le dice al borracho, no afectes ni dañes tu vida, estás mal, estás en lo incorrecto. Y se llena de argumento, oye, pero tú eres drogo, ¿por qué criticas si tú estás igual? Es lo que está diciendo aquí la Escritura, que en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y añade en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? Aquí está. ¿Tú crees que si en una iglesia hubo una división y los jóvenes dicen estaban bien fervorosos buscando a Dios, pero hubo división, ya no tengo ganas de buscar a Dios, ya no tengo ganas de seguir adelante? Oh, ¿tú crees, como dice aquí, que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que el que critica o los tantos que critican, porque hay muchísimos de veras, hermanos, la sociedad está infestada de gente que critica, de gente que repudia, de gente que dice eso está mal? Mira, los sientas como jueces, agarras 2 jóvenes de esos apóstatas o gente que no quiere buscar a Dios, familias apóstatas también, siéntalos a los 5 a que juzguen el cristianismo de una persona y lo van a juzgar bien. Te van a decir esto no es correcto, esto sí es correcto, esta es la doctrina, esta no es la doctrina, etcétera. Pero piensan, dice aquí la Escritura, que escaparán del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque viven igual. Porque yo siempre he dicho una cosa, bueno, si son sinceros los que critican, si son sinceros los que dicen, es que no están haciendo las cosas bien, si son sinceros los que dicen, mejor no voy para no ser hipócrita, si son sinceras sus palabras, yo en lugar de ellos haría lo que yo hice. No lo haría, lo hice. ¿Sabes qué hice cuando encontré una bola de hipócritas que se estaban tocando sus partes, que los pastores estaban bien impíos? ¿Sabes qué hice? Me fui los domingos en ayuno y en oración a unos bosques fuera de la Ciudad de México. Y ahí le lloraba a Dios. ¿Y sabes qué hice? Todavía me acuerdo de que yo ahí angustiado le decía, te pido por Araceli. Eran varias las personas que estaban ahí, bien hipócritas. Yo decía, Dios, te pido por ellos, ayúdalos. 16 años, ellos no me tropezaron. Una vez estaba todo acongojado y un pastor avaro ni siquiera me quiso ministrar. Le valieron más. Fíjate, el pastor lo que hacía, los avaros de ahora, llegó y predicó. Entonces normal, predicas, la gente se te acerca. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Dio gracias y salió corriendo hacia la parte de atrás del Centro de Fe, Esperanza y Amor. Salió hasta la parte de atrás y se puso delante de una mesita. ¿Sabes qué estaba haciendo? Pues es que llegó ese día a predicar y estaba atendiendo su negocio. Iba a vender sus audios. Ahí se paró, él mismo los vendió. ¿Sí? Si me preguntas qué testimonios malos he visto, mejor yo te diría, mejor pregúntame cuántos testimonios buenos he visto y eso se me va a hacer más fácil, porque son menos los buenos testimonios y son muchísimos los malos testimonios. Pero aquí está la Escritura. O sea, está claro, querido, en vez de criticar, en vez de decir todo está mal, si todo está mal y tú tienes dones, talentos, haz algo. Levántate, porque lo que en este momento se necesita es gente que ama a Dios, que dé testimonio. Eso es lo que se necesita. Levántate a honrar ese nombre de Dios que el religioso está pisoteando, como hemos estudiado. Levántate tú con fuego, con amor. Como hace poco, repito, le dije a una persona, tú levántate, es que aquí está muy frío. Levántate, ponte a buscar a Dios y entonces vas a tener autoridad, ¿verdad? Y con tu testimonio a lo mejor la gente se puede estimular a ser distinta, ¿verdad? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Escucha, o sea, aquí no está hablando de los pecadores, porque atrás viene una lista de pecados como lesbianismo, de todo tipo de impurezas, ¿sí? Antes, desleales, sin afecto natural, impíos, todo viene atrás una lista de pecados. Y dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, eso, pero haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú que juzgas, tú no vas a escapar del juicio de Dios, porque finalmente haces lo mismo, haces el pecado. ¿Sí? O sea, criticas, pero no te entregas. ¿Cuántas personas dicen, esa iglesia no son entregados? En esa iglesia no le echan ganas. Bueno, conviértete y entrégate y échale ganas. Yo te diría, queridos, si yo esperara que hubiera predicadores
que se unieran conmigo y reprendiéramos juntamente el pecado. Y de ahí dependiera mi ministerio. Újule, tú lo sabes, es bien difícil encontrar a alguien que predique duro. Aquí los bancos luego están vacíos. Pues yo no les puedo acariciar los hombros a la gente. No puedo acariciar a nadie. El que quiere estar, que esté, y el que no, que se vaya. ¿Yo para qué lo quiero aquí si está fuera del reino? ¿Para qué lo quiero aquí? No, sigamos adelante. Los pocos que ustedes están amando a Dios, tú sigue adelante. No te preocupes. Sí, el testimonio de Dios es tan grande y tan hermoso, el que Él nos ha dado. ¿Sí? Y eso nos estimula a seguir adelante, a buscarlo, a servirlo. ¿Sí? Pero Dios es claro con aquellos que juzgan. Al otro que juzgues y critiques, nada más piensa en algo, así te va a juzgar Dios a ti. Y si fuiste cruel con tus familiares, con la religión que quizás lo merecía, ¿verdad? O sea, hay religiones que ameritan que les digas ustedes están podridos, pero la religión está podrida. Pero si tú también, pues a lo mejor andabas en pornografías, no te entregabas, ¿con qué valor lo haces? O sea, ¿de dónde hayas palabras para criticar a una o a otra persona? ¿Sí? ¿Qué justificante tienen tantas personas que se han apartado? Porque ha habido mucha gente que se ha apartado por el mal testimonio de la religión y de iglesias que son verdaderamente cristianas que han dado mal testimonio, ¿sí? Y como dije hace rato, como que esa es su licencia. Aquí está mi licencia, para no buscarle. O sea, ahora razona de este modo. Entonces esa es tu licencia para no acordarte de Él todos los días, con amor, con entrega. O sea, en vez de acordarte de Él, te acuerdas de que es una bola de hipócritas. Entonces, eso es tu amparo. Pero te digo una cosa, eso no te va a librar en el día en que Dios te llame a cuentas. Porque Dios te va a decir, oye, gran sabiduría tenías. Le dijiste a tu mamá que era una hipócrita. Muy sabio, ¿eh? Eso quiere decir que sí razonabas, ¿sí? Eso quiere decir que no eras un loco. Mira, tú evalúa tu inteligencia, tu razonamiento en las cosas de Dios. Así se puede evaluar. O sea, cuando tú ves a una persona que es cristiano o que se dice cristiano y está haciendo algo mal, inmediatamente tú razonas y dices, eso no se debe de hacer. Ok, rebótate la pregunta, ¿tú lo haces? No se debe de lastimar a Dios, ¿tú lo lastimas? No se debe de ir a la congregación y andar ahí en groserías. Bueno, a lo mejor hay quien va a la congregación y anda en groserías. Tú ni vas siquiera para escuchar algo de Dios. ¿Sabes que Dios me comenzó a tocar a mí en la religión? No por lo que predicaban, porque ni un mensaje me llegó al corazón, ni uno. Sino simplemente Dios plantó en mí la idea de existo. Y estuve en una religión metodista y luego en una centro de fe, esperanza y amor. Ahí tampoco sucedió nada de mí en mi vida, nada. Pero yo te puedo decir algo. Deseo seguir en esta caminata. Deseo seguir, aunque es deprimente. Y ahora con el internet es deprimente ver que cada día más y más y más gente se aparta de Dios y vitupera el nombre de Dios. Y aunque sienta que ya no puedo, que somos menos o lo que tú quieras, querido, gracias a Dios mucha gente se está acercando, pero eso no es nuestro botón activador. Que Dios nos permita o levante gente como Noé, que en comparación de toda su generación, pues era casi nada. O sea, somos casi nada. Pero sabes, Dios existe. Y Dios te va a ayudar si tú lo quieres ayudar. ¿Sí? Y grábate una cosa, con la medida con que juzgas, te van a juzgar a ti. Lo dice la palabra. Y no vas a escapar del juicio de Dios. Yo pregunto, la persona que me habló preocupada, entre comillas, por teléfono, es que aquí en esta iglesia hay cosas que están mal, y no precisamente estaban mal. Me puse a investigar y fue cierto, relativamente. Pero luego le dije a la persona, busca a Dios, mira, te recomiendo esta prédica. No, ahí ya no, ¿verdad? Boquita juzgadora, boquita que sabe decir lo bueno y lo malo, boquita que critica, boquita que dice cómo se deben de hacer las cosas. Sí, cuando oigas a una persona así, dile, cállate y mejor hazlo tú. Joven, levántate, sé un ejemplo para tus padres y que tus padres vean en ti algo y busquen a Dios. Sí, porque es fácil hablar, queridos, es fácil criticar, pero el que vaya a abrir su boca, mire que esté respaldado con su ejemplo. En otras palabras, ¿quién tiene derecho de criticar a una persona porque no es cristiana? Y además por amor y con amor, el que es cristiano y lo vive realmente. Cerremos los ojos y demos gracias a Dios. Padre, tú no tienes la culpa de todo lo que hace la religión.
Tú no tienes la culpa de lo que hace el hipócrita. Tú no tienes la culpa, Señor, del daño que han hecho tantos pastores violadores y tantos defraudadores. Tú eres Dios, eres grande, eres maravilloso. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Ayuda a tantos jóvenes en este país a buscarte de todo corazón, a servirte. Y que si bien es cierto que muchas gentes no están haciendo lo que es correcto, ¿quiénes son ellos para juzgar si ellos están haciendo lo mismo? Critican al hipócrita, pero ellos son maldicientes. Critican al religioso que canta, pero ellos mismos no en su casa alaban y bendicen el nombre glorioso tuyo, Señor. Señor, te pido, ayúdanos. Y muchas gracias porque existes. Y levanta a mucha gente como Job, que todo a su alrededor fue tragedia, incluyendo su esposa e hijos. Pero él siguió y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y cuántas personas, sus pastores, se han apartado y ha habido divisiones y en vez de decir, aunque todos ellos me faltaren, en él esperaré, no lo dicen? Levanta una generación de gente como Noé, de gente como Lot, de gente como Elías. Y él dijo, solo he quedado yo, pero firme y adelante. Y dale fuerzas a todos aquellos cristianos que te aman y que quieren seguir adelante, Señor. Dale fuerzas, Padre. Y muchas gracias. Amén. Amén.